Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos un día más, una tarde más, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de cerca. Martes 8 de febrero iniciamos un programa en el que trataremos diferentes temas de actualidad y para ello contaremos con nuestros distintos invitados en la tarde de hoy. Arrancamos el programa y lo hacemos hablando de las penas de prisión, de la finalidad de estas penas, coincidiendo con el triste hallazgo del cuerpo de la joven de Esther López, la chica de Valladolid. También hablaremos de la pena permanente revisable, de la cadena perpetua, de cómo es y cómo se trata la pena de muerte en otros países democráticos como en Estados Unidos. Y por último también hablaremos del final de la dispersión de los etarras y para ello, ¿quién mejor que nos hable que nuestro amigo y colaborador y nuestro invitado más especial, Marcos Santiago? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Yo estoy muy bien, muchas gracias por lo del invitado más especial, eso es... Hombre, un placer recibirte siempre en Córdoba de cerca. Y yo estar aquí. Marcos, como decía, coincidiendo con ese triste hallazgo, ¿no?, del cuerpo de Esther López, hablemos de la pena de prisión. ¿Qué es la pena y qué finalidades tiene? Bueno, la pena de prisión, ya lo dice la palabra, ¿no?, que pena es un nombre pues, que da a entender muchas cosas, pero fundamentalmente es una sanción que se impone a una persona por cometer un mal muy grave. Claro, no se puede imponer, bueno, tú sabes, ¿no?, el respetable también lo sabe, que las sanciones que impone la administración o el Estado, bueno, tú te pasas un semáforo y te ponen una sanción, pero la pena es otra historia, ¿eh? La pena está solo, exclusivamente dentro del ámbito del derecho penal y de los ataques más graves contra la convivencia. Por tanto, la pena de prisión es una sanción la más grave que se puede imponer en democracia y consiste en que un derecho fundamental del individuo por el menor hecho de nacer, como es la libertad, se suspende durante un periodo de tiempo. En fin, ingresar a una persona en la cárcel. No siempre ingresan, pero fundamentalmente es eso. Si hablamos de pena de muerte y pena permanente revisable, ¿qué nos encontramos? Bueno, habría que la pena permanente revisable es un periodo de tiempo privado de libertad muy extenso en el tiempo, muy extenso. Entonces, el nombre de permanente nos sugiere algo parecido a la cadena perpetua, pero son muy distintas, muy distintas. ¿Por qué? Porque la cadena perpetua significa que una persona comete un delito muy grave, un delito horroroso, siempre va asociado con el derecho a la vida, con un asesinato, y entra en prisión y no sale hasta que muere. Eso es la cadena perpetua. Pero la prisión permanente revisable no es perpetua, ¿eh? Es permanente y además revisable, ya lo dice la palabra, pero lo explico rápidamente. No, en España no puede haber cadena perpetua, aunque, bueno, desde el punto de vista de las víctimas, de las personas que le hacen un mal, o incluso que no nos afecte, sino que nos parezca horrible como una persona atenta contra la vida de los demás, ¿no? Nos puede parecer, en principio, que la cadena perpetua, pasionalmente, pues es justa, pero cuidado, cuando tenemos que atenernos a la legalidad, lo que nos gusta más o menos, por la pasión o por la indignación que puede provocar un hecho detestable, un país democrático, los límites los pone la legalidad. Entonces, en los fines constitucionales de la pena está la prevención. Oye, quien mate a otra persona va a estar 30 años preso. Yo no mato a esa persona, se llama prevención. Está el castigo, tú matas a una personita y tú te voy a castigar en una celda de escasos metros durante mucho tiempo, que sufra castigo. Y luego está, pero hay otro final constitucional de la pena, está contemplado en el artículo 25, que dice que las penas de prisión serán reorientadas a la reeducación y a la recuperación del individuo. Por tanto, la pena, durante el tiempo que una persona está en la cárcel, se supone que se crean unos mecanismos para que esa persona cambie y no vuelva a ser un peligro para la sociedad. Entonces, y ya termino en este apartado,
no puede haber pena permanente porque eso atenta contra el artículo 25 de la Constitución. Pero claro, al decir revisable, pues además ha fallado ya el Tribunal Constitucional. La pena permanente revisable es constitucional. ¿Y en qué se basa? Bueno, que una persona de esta que comete esos delitos relacionados con el derecho a la vida y horrorosos, con personas vulnerables, con niños, pues va a estar 25 años como mínimo seguidos en prisión. Eso antes no ocurría. Sí, luego sale como reformado, ¿no? Entonces, se supone. Para la familia de una víctima nunca va a estar, esa persona nunca va a estar reformada por un hecho concreto, porque la principal medida de la reinserción era recuperar a la víctima, y eso es imposible que pase porque ya ha muerto. Por tanto, este discurso de decírselo a la madre de una persona que han matado, a la madre o al padre de esta pobre muchacha que ha muerto, de hablarle de reinserción, pues seguramente le dará incluso vómitos. Pero claro, la legalidad está hecha para bien o para mal, porque entonces si no sería la ley de la selva, y eso a largo plazo pues lógicamente sería mucho peor para la convivencia. Ha hecho mención a los fines, ¿no?, de las penas. ¿Es lo mismo, los mismos fines para la pena perpetua que para la pena permanente revisable? Excepto que el último fin que han mencionado, que es el de que se le da la opción, ¿no?, de que cambie. Claro, es que en un principio la opinión pública pues se mostró una parte opuesta a la pena permanente revisable, porque le sonaba cadena perpetua. Sobre todo los grupos políticos, muchos grupos políticos que pidieron la derogación. Pero es que no es lo mismo. Y de todas maneras, aparte, aunque no se puede legislar a golpe de caso individual, la pena permanente revisable coincide con los atentados terroristas yihadistas, pero hay que agradecer a una familia del pueblo, de las partes más populares, que cuando murieron a la chiquilla Mariluz, la hija de Juan José Cortés, pues esta familia emprendió una cruzada, una odisea para cambiar la legislación. En vez de ir, porque un padre, verá, no quiero ser bruto pero un padre que le pasa esto, pues lo primero que se te viene a la cabeza es coger una pistola y quitas de en medio al que ha hecho eso a tu hija, ¿no?, tan pequeña. Pero esta familia dijo, no, vamos a luchar para que este pague lo máximo posible. Él no, porque ya no tendría efectos retroactivos, sino para que a todo el que le pase lo que a nosotros nos ha pasado, pues que esté mucho tiempo en prisión, mucho tiempo, y que no haya fallos judiciales. Que de alguna manera pague. Bueno, pues esta familia fue de pueblo en pueblo recogiendo firmas para apoyar la prisión permanente revisable, y en 2015 pues fue aprobada por el gobierno. Pero luego pues hubo un debate muy fuerte sobre la constitucionalidad. Y como te he dicho antes, al final falló el Tribunal Constitucional de que era constitucional porque era revisable. Vale, entonces, Marcos, en este caso, para que quede claro para los espectadores que nos están viendo, la pena permanente revisable es constitucional en España, mientras que la pena de muerte no sería posible en España, pero sí en un país democrático como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? En este caso, ¿por qué sí que hay pena de muerte en esos sitios? Y ya sí también nos metemos en lo que es la cadena perpetua. Bueno, resulta paradójico que el país que presume de ser la fuente de la democracia de Occidente, como es Estados Unidos, pues esté vigente la pena de muerte. Habría que ver también, bueno, la cultura anglosajona, la Constitución de 1978, porque la pena de muerte estuvo vigente en España hasta hace poco, porque la derogó la Segunda República en 1932, pero cuando después de la Guerra Civil, cuando vino la dictadura, se volvió a instaurar la pena de muerte en 1938, o sea que hasta hace nada. Pero en 1978 la Constitución la fulmina, la abole completamente, porque es una Constitución moderna, porque tiene en cuenta los derechos humanos, porque la pena de muerte va en contra del artículo 25, porque una persona
que esté mucho tiempo en prisión, pues, yo creo que es un castigo duro, es un castigo duro. Y si una persona muere, pues el razonamiento un poco sui generis, pero si una persona muere, pues mire usted, a lo mejor no tiene tanta satisfacción para la familia de la víctima porque deja de sufrir, ¿no? Es así. Ahora, es importante que esté mucho tiempo en prisión, mucho tiempo, que se arrepienta hasta de haber nacido, porque esté encerrado. Y tiene que estar mucho tiempo, por eso la pena permanente revisable y lo que decía constitucional. En Estados Unidos hay otra forma de ver las cosas, la Constitución es muy antigua y además allí, pues cada estado tiene una constitución. Por lo tanto, no es que en Estados Unidos esté vigente la pena de muerte, sino que hay estados que no la tienen, que creen que es anticonstitucional con su fuero interno y otros que sí la tienen. Lo que pasa es que sí, podríamos decir que allí hay delitos estatales y delitos federales. Los delitos estatales, dependiendo del estado, hay pena de muerte. Pero si allí se asesina, por ejemplo, a un miembro del FBI, que es un cargo federal, pues pueden condenarlo a pena de muerte. Por tanto, ¿qué quieres que te diga con respecto? A mí me parece contraproducente y además la pena de muerte puede llevar a situaciones arbitrarias y además no se puede enmendar un fallo. Hay personas que está ahí, ¿no? No te da la opción, la oportunidad. No te da la opción porque hay personas que luego se supo por pruebas de ADN que no eran los autores del delito y la han asesinado. Eso es un asesinato con toda la de la ley. Entonces, yo en ese aspecto estoy... La pena de muerte no me gusta nada. No estás a favor, ¿no? No. ¿Y de la cadena perpetua? Pues mira, como jurista me limito a lo que hay en el derecho positivo y no es posible por el fin de reinserción de la pena. Lo que pasa es que sí es verdad que me podrán decir que, oye, mira, puede estar tranquilo, señor jurista, señor abogado, usted puede estar tranquilo porque en la mayoría, en el 99% de los delitos no se va a aplicar la cadena perpetua. La cadena perpetua va a ser por algo muy grave y que estamos seguros que esa persona no se va a reeducar. Por tanto, que esté encerrada hasta siempre. Yo me tengo que limitar a lo que hay vigente y la cadena perpetua pues es más propia de otros tiempos donde no se miraban tanto los derechos humanos. Para ir finalizando ya, Marcos, hablando de derecho penitenciario, ¿qué te parece el final de la dispersión de los presos etarras y su acercamiento a cárceles del País Vasco? Es un tema muy importante porque hay mucha política de por medio. Entonces, claro, la mayoría de los presos no tienen política de por medio, ni para bien ni para mal. Los presos etarras son muy especiales. ¿En qué sentido? Mira, cuando ETA estaba asesinando todos los días a todo el mundo, no a víctimas inocentes, como decían, oye, es que iba pasando una persona por la calle y también ha muerto, esa víctima no, los policías eran más inocentes todavía, porque estaban ahí por un sueldo los pobres, iban al País Vasco y no volvían nunca, ¿no? Entonces, claro, como era una banda parece un concepto muy pequeño, como era una organización criminal exclusivamente creada para matar, pues se acordó que debían de estar dispersos por todo el país para que no hubiera conexiones y pudieran seguir matando. Era una forma de luchar contra su organización. Imagínate, si estuvieran todos en las cárceles del País Vasco, pues a un preso común, simpatizante, le decían, cuando salga ve a este sitio, y era pues lo mismo, ve a este sitio y va al otro lado y hacemos un atentado. Entonces había que combatir eso. Pero en los presos comunes eso no era legal. ¿Por qué? Porque el artículo, los derechos humanos, los máximos cuerpos legislativos, concretamente en el nuestro, la ley penitenciaria, el artículo 12.1, dice que
el penado, el condenado debe estar cerca de su familia para facilitar que la familia lo vea, fundamentalmente, porque no se puede condenar también a la familia. Pero con los presos de etarras, pues claro, oye, había que compensar que era más beneficioso para la sociedad, y la dispersión pues era lo que nos convenía en ese momento. ¿Qué ocurre? Que después de tantos años de que ETA no ha vuelto a matar, entonces esas conexiones, toco madera, que ahora no hay por aquí, pero ya toca en cuanto salga, esas conexiones ya no se van a tener lugar porque ya no mata. Entonces, lo lógico es que pasen a un régimen de presos comunes y estén cerca de sus familias. Normal, es normal. Tú puedes decir, claro, te lo he dicho antes, la pasión, lo que hemos sufrido, no, que sigan ahí, pero, por ejemplo, oiga, que hay asesinos macabros que no hicieron delitos terroristas, sino la mujer esta que mató a ese chiquillo, o 1000, no te voy a decir, y que son condenados a sufrir la pena cerca de sus familias. Entonces, oye, que esto es tan criminal como este, Este tiene un ideal político de que eso ni es ideal ni nada, porque no hay ideas donde hay asesinatos, no hay ideas, eso es mentira. Y el otro pues ha matado comúnmente, pero tan malos uno como el otro. Entonces vamos a tratar a todos igual. Pero, que parece que estoy siendo muy humano, y ya termino, es que el problema de esto, que es verdad que ya ha terminado ETA, que vayan a las cárceles próximas al País Vasco. El problema es que si antes se podrían sentir mal por ser vascos y estaban dispersos, ahora se les va a beneficiar más que a los presos comunes. ¿Por qué? Porque se han pasado el régimen de organizar las cárceles, se ha pasado el 5 de mayo de este año que ha pasado, 2021, se ha pasado a las comunidades autónomas. Entonces, la comunidad autónoma del País Vasco, gobernada por partidos independentistas, pues creo que van a propiciar el acceso a los permisos y al tercer grado de los etarras, y puede que muchos asesinos estén en libertad antes de tiempo, lo cual además es un agravio comparativo con los presos que no son vascos, o que no son etarras, perdón. Bueno, Marcos, ya hasta aquí ha llegado nuestra entrevista de hoy, no nos queda más tiempo. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros en Córdoba de cerca, y por supuesto queda claro que lo que prevalece es la justicia, ¿no? La justicia dentro del ámbito legal, constitucional, pero al final siempre que sea en miramiento a las víctimas, ¿no? Por supuesto, y un placer siempre estar aquí, ya lo sabéis. Muchas gracias. Nosotros dejamos a continuación con el siguiente vídeo y volvemos con nuestro segundo invitado de la tarde de hoy. Llevaban años reivindicando un consultorio para su barrio, el del Naranjo, en Córdoba capital. Después de 3 décadas, los vecinos están de enhorabuena porque seguramente en unos años verán que la construcción de un consultorio se convierte en realidad. El nuevo centro se ubicará en una parcela de titularidad municipal y tiene prevista una inversión de 2 millones de euros financiados con fondos europeos. La alegría de los vecinos no es para menos. Bueno, pues esto es una reivindicación histórica, estoy hablando histórica de décadas, o sea, décadas de casi 30 años. Por la situación geográfica del barrio, sabéis que está un poquillo alejada, entonces nada más que para ir al médico, aunque sea ahí en Santa Rosa, que es del que dependemos, gente con dificultad para andar o gente mayor, no puede ir. Me parece fenomenal y una ilusión muy grande de que ya por lo menos veamos un paso. Pero este paso hay que seguir otro paso y otro paso para que se haga realidad. Aquí en el barrio hace muchísima falta el consultorio, no tenemos pediatras ninguno. El barrio hay muchísimas personas mayores y necesitan, acá están, pues como es lógico, y no tenemos, el centro que tenemos ahora mismo no está adaptado a las necesidades que tiene un centro. El plan funcional del centro establece que este contará con 5 espacios para administración entre recepción, atención ciudadana, almacenes y espacios para comunicaciones, un área institucional para 4 personas para atención inmediata, 12 consultas para clínica de adultos
y 2 consultas de pediatría, 10 espacios de servicios auxiliares, 8 espacios para el personal y 13 espacios para áreas de dispositivo de apoyo como el área de cirugía menor o el gabinete oncológico, que ampliará los espacios actualmente disponibles a 1.190 metros cuadrados útiles. Ahora hablamos de otro tema completamente diferente, y es que si hay algo que destaca de nuestra tierra, en particular de Córdoba y la provincia, es el oro líquido. Hablamos del aceite de oliva virgen extra, un tesoro de nuestra gastronomía y un manjar para el paladar, que además tiene mayores cualidades saludables. Hablamos hoy de la denominación de origen más premiada del mundo, con más de 2.500 premios a nivel mundial, fruto de los elementos diferenciadores que hacen única a esta marca, la denominación de origen Priego de Córdoba. Y con nosotros, y para conocer más sobre esta marca, tenemos a Francisca García, secretaria general. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sin duda una gran marca premiada a nivel mundial, ¿no?, con premios que avalan la calidad de este aceite. Exactamente, como bien dice, una gran marca. Más que una marca, nos gusta hablar de denominación de origen, porque en realidad detrás de nosotros tenemos 20 marcas que son las que etiquetan el producto, que además trabajan día a día por obtener esta grandísima calidad. ¿Dónde está situada la denominación de origen? Pues mira, está situada al sur de la provincia de Córdoba, en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas Cordobesas, y la componen los municipios de Almedinilla, Carcaboy, Fuentetójar y Priego de Córdoba. Está aquí al ladito. Bueno, una ubicación sin duda que ya es calidad también para... A nivel turístico, sin duda, que nos pueden visitar y ver lo que podemos ofrecer: senderos, rutas, monumentos. Ahora hablaremos, porque creo que ofrecéis diferentes actividades, entre ellas rutas, ¿verdad? Ahí está. En cuanto a las singularidades, al olivar, ¿de dónde procede? Pues bueno, hablamos de 3 variedades: la picuda, hojiblanca y picual. Picuda es una de las variedades autóctonas de nuestra denominación de origen. Estamos hablando de una variedad que es centenaria y milenaria, son olivares que ya los pusieron nuestros antepasados. Estamos hablando de olivar tradicional, no tiene nada que ver con un intensivo o superintensivo, sino son olivares de cultivo tradicional, olivar dependiente, con pendientes pronunciadas de más de un 60% en algunos casos, y ubicados algunos de ellos a más de 1.000 metros de altitud. Todas esas singularidades son las que hacen que nuestros aceites sean únicos y apreciados por todo el mundo. Hay un sello, ¿no?, que caracteriza la denominación de origen de Priego de Córdoba. Exactamente, mira, el sello de denominación de origen Priego de Córdoba es el que se tiene que buscar en el etiquetado, junto con este sello, que es muy importante. Esto es un sello europeo que indica a todos los productos agroalimentarios que están protegidos a nivel europeo, es decir, que se controla todo, desde que la aceituna procede de la zona geográfica, que procede de los agricultores inscritos, que se ha elaborado en las industrias que nosotros tenemos autorizadas y que se ha envasado allí. Es decir, es totalmente garantía, tanto de origen como de calidad. ¿Qué características tienen los aceites de denominación de origen? Bueno, pues son aceites que van desde aceites más frescos, más frutados, de la cosecha temprana, que se recoge en octubre, noviembre aproximadamente, que son aromáticos, hierba, tomate, almendra, manzana, con muchos aromas frescos, que se recomiendan para todo lo que es realzar, aromatizar un plato, pero para todo, no solo una ensalada, sino pues para una verdura a la plancha, para carnes, para todo tipo de realce. Y luego tenemos aceites de aceituna un poquito más madura, cuando ya está la aceituna en el árbol, más madura, que se recomiendan para fritura y cocción, que son más maduros, pues plátano maduro, manzana más dulces, menos amargos, menos picantes, que se usan para freír, cocinar, bizcochos. O sea, tenemos toda la gama de productos. Francisca, y hablando de denominación de origen Priego de Córdoba, ¿qué particularidad es la que presenta la particularidad de vuestros aceites? Bueno, básicamente estamos hablando de esas 3 variedades que hemos contado: la picuda, la hojiblanca, picual. La picuda es una variedad autóctona de las 260 variedades que hay en España, que parece poco, pero tenemos 260 variedades. La hojiblanca y picual son variedades mayoritarias que se concentran en toda la geografía española, pero esa picuda es una variedad autóctona básicamente de nuestra denominación de origen. Es una variedad que le da unas connotaciones de, como hemos hablado, de ese tomate fresco, un poco también aromática, tiene un toque dulce, tiene amargo y picante. Importante decirle al consumidor que el amargor y el picor es positivo, antioxidantes, vitaminas naturales, es lo que nos incorpora ese amargo y picante. Entonces, todo eso gracias también a 6.000 familias de agricultores. Estamos hablando de unas familias que se dedican al cultivo del olivar, a esos olivares que tenemos en pendiente, el trabajo de nuestra industria. Todo eso es lo que hace diferente a los aceites de denominación
Denominación de Origen Priego de Córdoba, y lo importante es que se busque ese sello en el etiquetado. Eso es lo que muestra la calidad del aceite, y un aceite único, ¿no?, de Córdoba, entre las muchas variedades que podemos encontrar. Sin duda. ¿Qué proyectos se están desarrollando en la actualidad en la denominación de origen? Bueno, pues tenemos proyectos. La denominación de origen, su función es controlar la calidad de los aceites y, por supuesto, promocionarlos, darlos a conocer al consumidor. Entonces hacemos numerosas actividades, desde jornadas gastronómicas, ferias, trabajamos también con una escuela de cata infantil, que es una escuela que está durante todo el curso escolar para enseñar a los niños esa cultura oleícola, y tenemos un proyecto de oleoturismo que se llama Turismo y Aceite, que ya pusimos en marcha con los ayuntamientos de nuestra comarca, Almedinilla, Caracaboy, Fuentetójar y Priego, con el objetivo de enseñar al visitante, al turista que viene a nuestra zona, esa cultura. Se puede hacer un desayuno molinero, podemos hacer una cata maridaje, podemos hacer una cata dirigida para aprender a diferenciar los distintos tipos de aceite, podemos visitar un olivar, una almazara, por supuesto, una comida tematizada, y todo ello también aprovechando los recursos turísticos que tenemos, porque sin duda viajar a la comarca de la denominación de origen, Priego como cabeza, Almedinilla, Carcabollo, Fuentetójar, tienen mucho que ofrecer, ¿no? Pero todo siempre unido al aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Priego de Córdoba. Sin duda ya disfrutarían del enclave en el que se encuentra ubicada la... Claro, parque natural, senderos, olivares en montaña. Si nos vamos a la zona de la denominación de origen, como yo digo, es un mar de olivos, ubicado en la Tiñosa, que es el pico más alto, ¿no?, de la montaña más alta de Córdoba, a más de 1.500 metros, pues 1.300 metros justo abajo tenemos ya olivares, entonces el entorno es espectacular. Podemos disfrutar desde ese senderismo a disfrutar, como hemos hablado, de la parte de monumentos y tradiciones de los distintos pueblos, y por supuesto conocer pues esa riqueza que tenemos, esa cultura y nuestro aceite, ¿no? Francisca, y entre los diferentes proyectos que nos han mencionado, también ofrecéis unos cursos, ¿no?, de profesionalización para agricultores y almazaras. ¿En qué consisten? Bueno, pues el objetivo básico es, por un lado, a nuestros agricultores enseñarles, por un lado, a mejorar su forma de trabajo, a obtener la mayor calidad de los aceites, que al final la aceituna es una fruta, hay que cuidarla, entonces les enseñamos cómo cuidar esa fruta, cómo mejorar la rentabilidad de sus explotaciones, y luego en lo que estamos hablando de la hostelería, la restauración y las almazaras, a las almazaras pues les enseñamos técnicas para que puedan mejorar su elaboración y, por supuesto, la calidad, y a la hostelería, que es súper importante, pues lo que les enseñamos es a usar los distintos aceites a nivel gastronómico, y también a presentarlo en sala. Estamos muy acostumbrados a que el vino pues nos lo ofrezcan y que todos nos ofrezcan la botellita y todos pensemos de qué denominación de origen, a qué aroma huele, y nunca se nos ha ocurrido que el aceite también tiene aroma. Entonces lo que pretendemos es que la propia sala de nuestra hostelería, no solo en la comarca de la denominación de origen, ahora tenemos también el proyecto ampliado a Córdoba, pues pueda conocer y darle a conocer al consumidor final esas diferencias, ¿no?, que le aporte ese valor. Bueno, Francisca, hablando de esa cata de aceites, ¿no?, para presenciar los aromas, de esas particularidades que han mencionado del denominación de origen Priego de Córdoba, entre la variedad, los múltiples aceites que existen en el mercado, ¿cómo podemos diferenciarlos? Pues nosotros al final los catadores catamos con los utensilios que vemos aquí, que ahora te voy a contar un poco, ¿no? Pero lo que sí es importante es que sepamos las distintas categorías de aceite que existen. Tenemos aceite de oliva, solo, que yo digo sin los apellidos, ¿vale? ¿Qué es el aceite de oliva? Pues el aceite de oliva es el extraído de una aceituna que se ha caído al suelo, que normalmente está muy deteriorada, de una fruta que está deteriorada, que se extrae un zumo, y ese zumo tal cual no se puede consumir. El lampante normalmente no se puede consumir, entonces se refina, se rectifica de aromas y sabores, y dejamos un aceite neutralizado que añadimos un chorrito del virgen y conseguimos un olíbano. El oliva es sabor suave o intenso que encontramos en el supermercado. Si cogemos ese aceite, pues prácticamente no huele. Ahora lo veremos en la cata, no huele, no sabe a nada, es un aceite grasa neutralizada. Evidentemente no es un zumo, es parte rectificada con un 10% del zumo. Luego tenemos el virgen. ¿Cuál es el aceite de oliva virgen? Pues ese de la aceituna que está en el árbol, pero ya que digamos que está sobremadura, que ha fermentado un poquito. Pongo un ejemplo, un plátano. Cuando nos comemos un plátano pasado, por ejemplo, pues está un poquito agrio, no lo comemos pero ya no está tan rico, o una naranja que ya no está en su momento óptimo. Pues se extrae un zumo que los catadores empezamos a ver ligeros defectos sensoriales. Empezamos a ver rancidez, ligeras oxidaciones, y eso sería virgen. Y luego tenemos el virgen extra en el etiquetado, que es el zumo de la fruta.
en buenas condiciones, en su estado óptimo. Puede ser desde fruta verde a fruta madura y ya de variedades picudas, hojiblancas, de todas las variedades que tenemos. Con lo cual hay que enseñar al consumidor que primero tiene que mirar el etiquetado, que para todo nos sirve el virgen extra, no hay que tener en casa ni girasol ni otro tipo de grasa, para todo nos sirve el virgen extra, y ahora dentro de los vírgenes extras, a través de la cata, podemos apreciar aceites que huelen más maduros, que son más suaves, que los podemos usar en un uso aromas. Efectivamente. De eso se trata. ¿El color dice algo del aceite o el color solamente depende del tipo de aceituna? El color no nos indica calidad, al contrario de lo que estamos pensando cuando vamos a comprar. De hecho, los catadores profesionales catamos en la copa o en la roja o en la azul, para obviar el color. El color depende de la variedad, del momento de recolección. Puede haber un aceite que sea súper fresco, súper verde, como el que podemos ver aquí ahora mismo, y puede ser un aceite que tenga oxidaciones y esté fermentado o que haya sido mal elaborado, es decir, que la fruta no se haya tratado bien, se haya trozado, se haya fermentado, con lo cual los aromas no son buenos. Con lo cual nunca nos dejamos influenciar por el color. Lo importante es el etiquetado. Por más verde que sea no significa que sea mejor calidad. Efectivamente, ¿no? El color del aceite no. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer como consumidores? Pues catarlo. Y yo siempre recomiendo que lo catemos, que como unas pequeñas nociones que yo les voy a dar ahora, pues cuando tengamos en casa cualquier aceite que vayamos a usar, que lo olamos. Igual que olemos una especia, porque a lo mejor esa especie se nos ha podido ya oxidar o se nos ha podido enranciar, lo mismo nos pasa con el aceite. Que centremos los sentidos en el olfato, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, si quieres, podemos probar un poco. Los catadores catamos con el color, ¿vale? ¿Qué hacemos? Calentar. ¿Por qué? Porque el aceite no es como un vino que tiene muchos volátiles iniciales, sino que nosotros tenemos que potenciarlo. Entonces, en casa, con cualquier catavino como el que he puesto aquí, no es necesario tener este utensilio, lo que hacemos es calentar. Y en el momento que calentamos, directamente, una vez que calentamos, lo que hacemos es oler. ¿Qué ocurre? Que este primer aceite tenemos que acercar mucho la nariz para empezar a ver aromas. Huele bastante, huele a manzana, huele a tomate, pero es más suavito. A mí me da más olor a tomate. Claro, a tomate. Lo que más recuerda a los aceites cuando empezamos a catar es el tomate, es lo que reconoce todo el mundo. Jamón y tomate, ¿no? Efectivamente. Entonces son aceites que debemos de empezar a usar. Este aceite, por ejemplo, pues la variedad picuda de la denominación de origen. Ese recuerdo a tomate, ese recuerdo a manzana, a hoja. Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues si vemos un aceite que huele, que tiene mucha intensidad, que es verde, que cuando lo probemos en boca nos va a resultar un poquito amargo y nos va a resultar picante, que le va a pasar a este aceite, pues lo tenemos que usar para realzar, para potenciar el sabor de cualquier cosa. Un huevo frito, pues por encima, una verdura, pues por encima. Y así realza el sabor. Efectivamente. Este aceite lo podemos usar incluso con un postre. Lo podemos meter en un yogur natural, que no se nos hubiese ocurrido, con chocolate, y añadirle un buen chorreón de un aceite así fresco, aromático. Entonces son aromas que tenemos que ir viendo para poder apreciar. Y así con cada uno de los aceites que sean más maduros, que en la nariz nos recuerden a fruta más madura y que sean muy poco intensos, pues para freír y cocinar. Bueno, pues creo que nos ha quedado claro cómo podemos diferenciar los distintos aceites que existen en el mercado y pues cómo se cata, ¿no?, un vino para saber si es bueno o qué aroma nos daría. ¿Dónde puede encontrar, ya para terminar, dónde pueden encontrar los espectadores, el consumidor, ¿no? Tanto la marca, o sea, denominación de origen Priego de Córdoba, como información al respecto? Bueno, pues evidentemente pueden buscar nuestra web, Denominación de Origen Priego de Córdoba, ahí verán todas las marcas que están amparadas, porque como digo, esta botella como tal no se vende, al final lo que se busca es el logotipo de Denominación de Origen en nuestras etiquetas de nuestras marcas. Lo pueden encontrar aquí en Corte Inglés, lo pueden encontrar en tiendas Delicatessen Gourmet, pero es que lo pueden pedir a la almazara, es que directamente pueden pedir a nuestra, o las propias almazaras, algunas de ellas tienen hasta tienda online en las que directamente pueden comprar o directamente pedirlo. También está en Carrefour, hay marca blanca de Carrefour, de nuestra tierra, que tiene denominación de origen Priego de Córdoba. Tenemos marca también en Corte Inglés, marca blanca también denominación de origen Priego de Córdoba. Es decir, que es muy fácil, pero lo importante es buscar el sello denominación de origen, este sello denominación de origen protegida, y buscar el etiquetado de las marcas. Bueno, pues Francisca García, secretaria general de Denominación de Origen Priego de Córdoba, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy y habernos dado esos trucos para detectar un buen aceite y sobre todo para a la hora de guisar cómo potenciar el sabor, ¿no?, para disfrutar de esos aromas y ese sabor de ese oro líquido que tenemos en nuestra tierra. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros os dejamos con el siguiente vídeo y volvemos con nuestro último invitado de la tarde.
4.331 hectáreas, sin edificar, que ocupan más de 2.000 hectáreas en Córdoba capital. Son cifras que arroja la radiografía sobre viviendas que realiza Antonio Torres a través de datos del catastro. Más de la mitad de ese espacio se sitúa en la periferia, donde hay 1.365 solares en el distrito periurbano oeste y 1.137 en el este. También llaman poderosamente la atención los datos de solares vacíos en el distrito Sierra Norte, donde hay 735, los de Poniente Norte con 327 y los de los polígonos industriales con 179. Cabe señalar también que el indicador de parcelas sin edificar está muy relacionado con el de la densidad de viviendas. De media, en la ciudad hay 46 viviendas por hectárea, pero hay distritos que la superan ampliamente y otros alejados de ese dato. Es más, los que tienen poca densidad de vivienda son también los que tienen más solares vacíos. En este caso, el distrito Levante es el que tiene mayor densidad de vivienda por hectárea, 118, y en el lado contrario está el distrito Sierra Norte con una densidad de 16. Mirando los datos pormenorizados por barrios, los que tienen más densidad son los de Viñuela Rescatado, 219 viviendas por cada hectárea, Ciudad Jardín con 214 y Santa Rosa con 200. Hablamos ahora del último tema en la tarde de hoy, para ello lo hacemos de moda. Nuestro siguiente invitado es de Hinojosa del Duque y desde muy pequeño ha vivido rodeado de patrones de vestidos y tejidos, lo que despertó su pasión por el diseño. Tal era su admiración por la moda que se ha convertido, tras su formación y sus amplios estudios, se ha llegado a convertir en uno de los diseñadores más reconocidos, que ha traspasado fronteras y que ha expandido su firma a nivel internacional. En su trayectoria cuenta con premios reconocidos y participa en ferias nacionales e internacionales y en importantes festivales de moda. Tenemos el honor de que nos acompañe en la tarde de hoy el diseñador y estilista Francisco Tamaral. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, he hecho mención a tu trayectoria, Sí. pero sin duda me he quedado muy corta porque tienes una amplia trayectoria, muy reconocido profesionalmente a nivel nacional e internacional. Y he hecho también mención a las ferias internacionales, nacionales, a los desfiles, ¿no?, a los festivales de moda de talla en los que participa. Y entre ellos está el conocido en nuestra tierra Simov, Sí. que recientemente ha estado el domingo. Bueno, el domingo día 6. Cuéntame cómo fue. Presenté la colección. Pues muy bien, muy contento, una gran aceptación. Este año he querido hacer un pequeño homenaje a Alumna de Córdoba, una escritora muy importante en la Edad Media. Ella fue directora de la Biblioteca del Andaluz, de Medina Zahara, perdón. Y bueno, la colección este año no ha sido en sí una colección de flamenca 100%, sino que bueno, hemos intentado un poco reciclarnos y he intentado reciclarme y hacer también mucha mezcla de pantalón, de blusas, de prendas que muy versátiles para poder utilizar, aparte de para ir a la feria, para cualquier otro tipo de evento, incluso algunas camisetas, en fin, un poco una mezcla de prendas, pero que sirven igual para una feria como para cualquier otro tipo de evento. Vamos a ir por partes porque Sí, ha hecho mención al nombre de la colección, Lumna, ¿no? Lumna, sí. Que es de cómo surge, ¿no?, el hecho de crear esta colección en honor, en homenaje a... Sí, yo durante el confinamiento, como tantas cosas se han visto, se han mirado, me la encontré un día sin que no la conocía, la encontré por internet, estuve mirando su biografía y tal, y me pareció una persona muy interesante y de la que nunca había oído hablar aquí en Córdoba. Y bueno, pues ya toda la colección fue un poco girando en torno a ella, los estilismos, sobre todo el homenaje más que en las prendas, ha sido en el tema de estilismo de pasarela, en peluquería, en los tocados que se han hecho con mi colaborador Francisco de la Torre. Me ha hecho unos tocados a base de plumas de escritura, con textos árabes, con pergaminos árabes.
Y bueno, también introduje algunos elementos que ya de origen árabe, como es la forja artesana, tanto en los estampados como luego también en algunos de los complementos que se han utilizado para la colección. Esas son de las características que Sí. se pueden de diseño, ¿no?, que podemos encontrar Sí, en la Lubna, colección, en Lubna. como ha hecho mención a los guiños que se hace a la artesanía Sí. árabe con complementos de forja, pero también hay unos bordados, ¿no?, de nido de abeja, que además son origen del taller Sí, familiar. el taller familiar, el taller que tenía mi madre era de bordados de nido de abeja, en lo que yo me he estado rodeado prácticamente, bueno, Desde pequeño. toda mi vida, desde que tenía 8 años. Y bueno, aún se siguen haciendo algo, es algo que está un poco volviendo y nosotros lo seguimos haciendo. Y bueno, se me ocurrió que este año podíamos meter algo en la colección. Ya lo había pensado en muchas colecciones, pero nunca... Sí, en alguna de alta costura sí habíamos metido algo, pero así más potente en esta colección. No en una cantidad muy grande, muchos vestidos, pero algunos detalles que bueno, le dan su puntillo y bueno, también un pequeño homenaje a esa artesanía. Ha hecho mención también a que la colección no solamente está basada en trajes de flamenca, sino que también se centra en prendas de inspiración que sirven tanto para feria como para un evento o una fiesta. Sí. En este caso también, ¿qué texturas, qué formas y qué colores podemos presenciar en la colección? Pues yo básicamente he utilizado un estampado muy colorista, pero con predominio de morado y malva, para una primera parte de la colección. Y luego he utilizado otra línea, todo en blanco y negro, con algún pequeño toque de color basado en la primera parte, pero básicamente en blanco y negro. Sí he metido un concepto que era se me ocurrió meter la raya diplomática que se utiliza para el traje corto. Es la novedad que han metido en la firma, Sí, ¿no? creo que ha quedado un poquito como muy novedoso y además no se ha visto apenas, ese tipo de elementos no se ha visto apenas en lo que yo he visto de los desfiles de Simón. Entonces he utilizado el tejido de raya diplomática que se utiliza para los trajes camperos, tanto para algún vestido de flamenca como para pantalones de vestir. El concepto del pantalón campero, pero un poco reciclado, con algunos elementos de costura, para que se pueda utilizar también incluso para un evento y bueno, también se puede utilizar para ir a ferias. Bueno, lo de la raya diplomática fusionado con tejido y materiales Sí, de fantasía, ¿no? Con prendas con algún polivalentes, fleco con con matices. brillo, mezclado con flecos, mezclado con lunares, incluso con algún tipo de cinturón más de fantasía, o el pantalón de raya diplomática mezclado con una blusa de fiesta, en fin, un poco una mezcla. Es cierto que en esta colección se hace hincapié en las combinaciones de pantalón, blusa, body, sí, y además destacan volúmenes en falda, en las mangas, ¿no? Con materiales como Sí, el las satén. mangas, como ya es tendencia, muy voluminosas, el tipo de hombro muy alto, con hombrera, y bueno, y mucha versatilidad entre unas prendas y otras. Una blusa de un traje de flamenca se puede poner con una falda de las que hemos hecho de fiesta, la blusa de la última prenda se puede poner con la primera prenda, o sea, Son todo combinables. muy combinable, muy combinable. Y en cuanto a los tejidos, porque ha empleado satén sedoso, Sí. el tul y organzas de seda. El tul lo he utilizado para agilizar mucho, darle más ligereza al traje de flamenca, que siempre suele ser más pesado, y bueno, el símil seda, no seda natural, el símil seda para todos los estampados, pues más que nada porque también puede ser un tejido más lavable, que la seda siempre es más complicada y ya sabes que en la feria el albero da muchos problemas. Y bueno, también he utilizado la seda natural para prendas que he tintado a mano, algunas prendas tintadas a mano, algunas faldas de volantes tintadas a mano, que es un proceso que yo realizo muy habitualmente, y para algunos volantes de escote, en fin, eso sí, sedas naturales que son con las que consigo ese tipo de tratamiento. Francisco, ha hecho mención antes a los complementos, ¿no? Y al estilismo que llevado a cabo por el colaborador habitual de la firma, Francisco de la Torre. Sí. ¿Ha dicho que se inspira también en lo árabe?
en este sentido? Sí, bueno, yo en las imágenes que he conseguido, que son muy pocas, que realmente no son reales, pero bueno, las representaciones que hay de Lubna de Córdoba aparecen todas con el pelo muy rizado, suelto. Entonces pues se han utilizado posticería, el pelo rizado muy exuberante, muy grande, llevado muy al efecto de alta costura, que se utiliza ese tipo de posticería mucho, y los tocados están realizados con pergaminos con inscripciones y con textos árabes, mezclados con plumas de escritura, dan el efecto como si las plumas estuvieran escribiendo sobre los pergaminos. Se ha conseguido un efecto muy chulo y además es realmente lo que va dándole forma a toda una colección en la pasarela. Una colección no solamente presentar los vestidos, es contar una historia, y se intenta contar esa historia, pero a través sobre todo de los tocados. Bueno, sin duda un éxito en la pasarela de... Sí, muy contento, sobre todo este año llenazo de público, y un público la verdad muy entregado. Y a nivel de medios de comunicación y de prensa, este año puedo contarlo como bastante sobresaliente, la verdad. Muy contento, muy contento. Sin duda un trabajo, ¿no?, para darle difusión y visibilidad a ese trabajo. Sí, hombre, es verdad que estos trabajos cuesta mucho trabajo sacarlos a la pasarela, y que tenga tanta difusión y que tenga buenas críticas, además de tanto a nivel de público como de prensa especializada, pues para nosotros, para mí es muy gratificante. Porque ¿con cuántos diseños has presentado? Yo he presentado 20 diseños. 20 looks, hay looks que son de una sola prenda y hay looks que son de 3, de 4, de distintos, de 2, hasta completar el look completo. Francisco, destacar que además de seguir participando, ¿no?, en certámenes de moda, eres especialista en vestuario para teatro y diseñador de imagen y vestuario, en concreto para los espectáculos de Córdoba Ecuestre en las Caballerizas Reales de Córdoba. Sí, el vestuario de gala los dos vestuarios de gala que tiene Córdoba Ecuestre han sido diseños míos y se han hecho en mi taller, y actualmente estoy inmerso bastante en vestuarios para teatro. Ahora mismo estoy realizando el vestuario para 2 compañías de teatro, que serán ahora, creo que una es para marzo y la otra marzo-abril, también no me acuerdo ahora mismo de la fecha exacta. A mí me gusta mucho realizar vestuario para teatro, aunque lo hago de forma un poco más puntual, pero es un tema que me gusta mucho porque te permite dar mucho aire a tu creatividad, no es como la ropa de la calle. Aventurarte un poco, ¿no? Sí, te puedes aventurar, puedes crear cosas que normalmente no puedes llevar a la calle. Aunque mis fuertes son las novias, las madrinas, pero sí de vez en cuando, cuando me surge algo de teatro, vamos, es algo que me gratifica mucho. Estoy pendiente también del vestuario para la obra de teatro La Vaquera de la Finojosa, que también se hace en mi pueblo en el mes de agosto, pero bueno, eso todavía queda un poquito lejos, un poquito lejos. Desde luego, sí, algo que no tiene Francisco Tamara es el límite a la hora de confeccionar, de diseñar. Sí, y de todo. Bueno, con lo de confeccionar, pues bueno, cada vez está más complicado porque el tema de la confección cada vez se está poniendo un poquito más complicado, pero a la hora de crear, pues yo, la verdad es que no... Continúas confeccionando piezas de fiesta, de novia a nivel nacional, vamos, y elaborando esos trajes mi ciclo habitual de trabajo es novia, madrina, y luego ya la flamenca, sabes que es un periodo más estacional, que son unos meses, no es tan continuo. El teatro también es más estacional, hay meses que te salen cosas, pueden pasar muchos meses sin que surja nada de teatro, no es algo tan habitual. Tampoco las compañías con las que yo trabajo estrenan todos los meses una obra, a lo mejor una vez al año. Y bueno, ya te digo, lo que más continuidad suelo tener es madrina, novia, que siempre estás todo el año con invitadas. De hecho, bueno, ya esta colección sí es verdad que como también hay muchas prendas que están orientadas un poco a la invitada, o bueno, incluso algunas son muy versátiles, se pueden utilizar te la puedes poner tú para presentar un programa, o te la puedes poner para salir un día. Sí, no, son prendas.
Es una fiesta, pero no es una fiesta demasiado potente, es muy tranquila. No te Sí, la que puedes no es poner de con una un pan. alfombra roja. No es de alfombra roja. Hay prendas que no, pero muchas te las puedes poner una mañana con un vaquero y fenomenal, vamos, no tiene ningún problema. La alta costura cada vez se trabaja menos. En una boda, por ejemplo, las hermanas de la novia, Sí, las madre madrinas. de la novia, Vale. son las que consumen ese producto, pero el resto de las invitadas ya apuestan más por prendas que no solamente se la puedan poner en esa boda, que luego la pueden utilizar en otra ocasión o una noche que tengas que salir y tengas que ir un poquito más arreglado o algo así. Bueno, la firma Francisco Tamaral es hoy el resultado de más de 30 años de trayectoria profesional como diseñador y estilista. Hiciste mención antes a la manera artesanal, ¿no?, de trabajar, que de hecho hay prendas Sí. diseñadas de la colección, Sí. en las que tú mismo eres quien ha llevado a cabo ese trabajo artesanal. Sí, por ejemplo, el tintado de las telas o el pintado de algunas de las telas que se han hecho totalmente personalizadas, y yo eso lo trabajo mucho, incluso cuando hago ropa de fiesta, trabajo mucho la tintura manual porque hay colores que no se consiguen habitualmente en los fabricantes. Queda o mejor en el las tiendas. resultado. Sí, o que no encuentras exactamente el color que tú necesitas, entonces yo utilizo mucho la tintura manual. Es que Y bueno, algunos de los bordados también se han hecho en el taller, a mano. Es que es algo Sí. que destaca de tu trabajo, ¿no? Es que, bueno, yo por ejemplo, cuando llega una clienta normalmente no le pongo nunca límite. Cuando trabajas nosotros trabajamos con muestrarios de tejido, hay muchas veces que un encaje no haya el color del crepé, por ejemplo, que la clienta quiera, ya la está delimitando a que no puede utilizar ese color, tienes que coger o elige el encaje o elige el color. En mi caso yo siempre le doy al encaje el color del tejido, procuro que siempre Adaptarlo a al lo gusto y que a lo que realmente pide. se necesita. Muchas veces esas cosas te delimitan mucho porque, por ejemplo, en los tejidos lisos, los crepés, las gasas, que es lo que habitualmente más se utiliza para fiestas, hay mucho colorido, pero cuando luego te metes en bordado, en encaje, en aplicaciones, Ya hay más limitación. hay mucha más limitación. Con lo cual ya limitaría el color liso, y yo siempre pues los tiño, los trabajo de alguna manera para que los podamos adaptar al color que se pueda necesitar. Pues muchísimas gracias, Francisco Tamaral, por compartir este rato con nosotros, por encontrar un hueco en Al tu contrario, agenda. a vosotros por llamarme. Sí, ahora en los días posteriores a los desfiles suelen ser un poco enreados porque Complicado, sí, muchas muy cosas que complicado. Sí, todo mucho en orden, poner muchas cosas en orden, mucho trabajo que atrasa ya los últimos días, que se te va quedando ahí atrasado, muchas clientas que están esperando a que termine esto ya para empezar con sus trabajos. En fin, ya cuando pasen unos cuantos días se normaliza todo, pero los primeros días son un poquito Pues muchísimas liosos. gracias por haber aceptado y compartir contigo en Plato de Cerca tu presencia de un diseñador de talla como la tuya. Al Muchas contrario, gracias. muchísimas gracias a vosotros. Bueno, recuerden que nosotros nos quedamos aquí, pero volvemos mañana con más actualidad y con nuevos invitados a partir de las 3 en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca. Que pasen buena tarde.